del Señor es poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Pues con este Dios de la vida nos encontramos ahora en la celebración de la Eucaristía, en la que Él mismo se hace pan y vino para alimentarnos con su cuerpo y su sangre. Es Él quien quiere darnos vida a través del sacramento que celebramos. Es algo grandioso, no hay nada más importante que podamos hacer a lo largo del día o a lo largo de toda nuestra vida. Pongámonos reconociendo humildemente ante el Señor que no somos dignos porque somos pecadores. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo, con su amor, nos haga resucitar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente, una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá qué tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron muertos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión: «Ananías». Respondió él: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le imponen las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes
para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te presentó, que apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. De esta manera concluye el discurso llamado del pan de vida que Jesús pronunció después de haber realizado, lo escuchábamos el viernes pasado, el signo de la multiplicación de los panes y los peces, que de alguna manera era como decir, pues bien, el mismo que con este poder multiplica el pan para que toda una multitud pueda alimentarse con unos poquitos panes y unos pocos peces, ese mismo es el que os asegura que va a dar a comer su carne y a beber su sangre. Naturalmente, estas palabras dichas así les sonaron muy mal y por eso protestaron: pero ¿cómo puede éste darnos a comer su carne y su sangre? Y Jesús no solamente rectifica o suaviza la expresión, es que parece como que quiere machacar, insistir en la realidad de que lo que se va a comer y beber es realmente su cuerpo y su sangre. Realmente es una insistencia que vemos en el Evangelio de San Juan como para decir que sí, que aunque os escandalicéis,
nosotros hoy no nos escandalizamos porque sabemos que evidentemente Jesús no se cortó a sí mismo en filetitos para dársenos a comer. Lo hizo de una manera milagrosa, que es lo que nosotros vivimos en cada Eucaristía. Esto es lo que haría en la tarde del Jueves Santo, cuando tomando el pan, pronunció sobre él aquellas palabras: esto es mi cuerpo, y sobre el vino: este es el cáliz de mi sangre. De esta manera nos da a comer su cuerpo y su sangre, es decir, su misma persona. Pero todo ello para darnos vida, porque Él es el pan de vida. Es una afirmación que, juntándola con todas las demás que sobre todo San Juan nos ha recogido en su Evangelio, es muy fuerte. Esas palabras que dice Jesús: yo soy el pan de vida, el que me come tiene vida eterna, lo resucitaré en el último día, habita en mí y yo en él. Y después esas otras afirmaciones: yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la resurrección y la vida, o yo soy la luz del mundo. Solamente se puede entender de una manera que realmente está hablando de que en su persona se concentra el sentido del universo entero, de la vida, absolutamente todo. Él es la explicación de todo y Él es el origen de todo. Claro, estas afirmaciones tan tajantes, evidentemente no las ha dicho nadie más en el mundo entero. Y solamente tienen dos posibilidades: o son verdad, estas afirmaciones, o ciertamente responden a la realidad, o son mentira. No hay posibilidades intermedias. O verdad o mentira. Si son verdad, entonces la conclusión necesariamente es: eso solo lo puede afirmar quien es Dios. Si son mentira, entonces son las afirmaciones de un loco. No hay más posturas intermedias. Esta es la razón por la que Jesús en algún momento dirá: el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y es que efectivamente ante Jesús hay que decidirse, hay que tomar partido, o con Él o contra Él, porque no hay posturas intermedias. Sencillamente el no optar por Él es ya estar optando en contra de Él. No elegirle como el que realmente puede darnos vida y puede darnos el sentido de la vida. Esto, que aparentemente es como muy decisivo, pero es que es verdad, responde a la realidad. Mirando la historia desde el siglo I hasta nuestros días, vemos que efectivamente, como ya había anunciado el anciano Simeón a María y a José cuando fueron a presentar al niño en el templo, este será puesto como signo de contradicción, porque efectivamente está llamando a los hombres a tomar partido, a creer en Él o rechazarlo. Y eso es algo que sigue ocurriendo hoy. A los seres humanos de nuestro tiempo se les presenta a Cristo diciéndoles lo mismo: soy la luz del mundo, soy el pan de vida, el que cree en mí no tendrá hambre, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, lo resucitaré en el último día. El que no cree en mí ya está condenado por no haber creído en mí, cuando habría que decir que ha dado suficientes signos, tanto en vida como los sigue dando a lo largo de los siglos. No olvidemos que hoy siguen ocurriendo milagros. Cuando se proclama a alguien santo, no olvidemos que la Iglesia ha exigido que previamente se haya probado algún milagro realizado por intercesión de ese santo. Probado, es decir, no solo que se piense, no, probado. Eso quiere decir que realmente haya habido, normalmente son curaciones de enfermos que no tiene explicación la medicina, y por lo tanto es algo que solo puede haber ocurrido por intervención de Dios.
Pues esos signos siguen siendo los que testifican que las afirmaciones de Jesús son auténticas. Pero todavía hay otros signos que testifican esa verdad de las afirmaciones de Jesús de otra manera. Por ejemplo, cuando ocurre que una persona se encuentra con el Señor y lo cambia de arriba abajo. Es lo que hemos escuchado en la primera lectura, ese relato precioso de la conversión de San Pablo. Los primeros cristianos le dieron muchísima importancia a la conversión de este hombre, y prueba de ello es que solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles está narrada la conversión de San Pablo en 3 ocasiones. Una es esta, en la que es el mismo narrador quien la va contando, y luego más adelante 2 veces en boca del mismo San Pablo. Una vez ante el pueblo, les explica lo que había ocurrido con él y con su vida, y otra vez ante el rey Agripa, explicando también lo que le había ocurrido. Y de nuevo nos encontramos con que este cambio brutal de esta persona solo se puede explicar si realmente se ha encontrado con lo sobrenatural, si realmente se ha encontrado con alguien a quien percibe como Dios. ¿Por qué perseguía Pablo a los cristianos antes de su conversión? Porque era un hombre celoso de la ley de Dios y estaba convencido que Cristo era eso, mentira, que lo que él afirmaba no era verdad, que era por lo tanto un hereje y alguien a quien había que eliminar porque hacía daño, engañaba a la gente y por eso perseguía, porque estaba convencido de que ahí no había ninguna verdad. Hasta que, camino de Damasco, se encuentra con Jesús en persona, que le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Jesús ya había ascendido a los cielos. Estaba persiguiendo a sus seguidores. Pero Jesús dice: ¿por qué me persigues? Vemos ahí un precioso dato de cómo Jesús efectivamente habita en quienes comen su carne y beben su sangre. Él se identifica con su pueblo. De tal manera que quienes hoy dicen ingenuamente, y por desgracia tantos, que creen en Jesús pero no en su Iglesia, están contradiciendo totalmente la intención de Jesús, que identifica a la Iglesia con Él mismo, es decir, a nosotros. Nosotros somos la Iglesia, todo el pueblo de Dios, y Él se identifica con el pueblo de Dios. Perseguir a la Iglesia es perseguir a Cristo. Creer en la Iglesia es creer en Cristo, o a través de ella, creer en Jesucristo. Es a Él a quien anuncia la Iglesia, de quien sigue dando testimonio en nuestros días. Y es Él quien hoy también puede realizar ese milagro de un hombre que creía que era todo mentira hasta que se encuentra con el Señor, y a partir de ese momento todas sus energías, que eran muchas, las emplea en adelante en no solo no perseguir a la Iglesia de Jesús, sino él mismo convertirse en el principal heraldo del Evangelio, el primero que proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Naturalmente, Pablo lo primero que hace, lo hemos escuchado, es a través de los sacramentos ingresar en ese pueblo de Dios. Es bautizado, después dice a continuación que comió y recuperó las fuerzas. Muy probablemente hay una alusión ahí a que por primera vez recibió a Cristo en la Eucaristía. Y con eso recibió las fuerzas, pero no solo las del cuerpo, sino sobre todo esa fuerza interior que en adelante lo va a convertir en el principal anunciador de Jesucristo por todas partes. Es admirable la obra de evangelización que hizo San Pablo en unos pocos años. Es admirable, parece que rebasa todas las fuerzas humanas. No olvidemos que no había entonces ni aviones, ni trenes, ni autobuses, y que recorrer la cantidad de kilómetros que él recorrió, por tierra y por mar, es sencillamente una proeza. Solo eso. Añadamos además el esfuerzo por anunciar a Jesucristo, su resistencia ante las persecuciones de sus hermanos de raza, de los judíos,
incluso a veces también por otra parte del Imperio Romano, que termina acabando con él, decapitándolo. Así se cumple lo que Jesús ya había anunciado a Ananías: le voy a mostrar lo que va a tener que sufrir por mi nombre. Y todo eso lo acepta San Pablo, y lo acepta de una manera admirable. Para mí, dirá en una de sus cartas, para mí la vida es Cristo. La vida es Cristo, no tiene otro sentido la vida, sino Cristo. Él lo es todo para mí. Y por lo tanto, el morir para mí es una ganancia. Cuando muera voy a estar con Cristo, le voy a ver, voy a estar gozando de Él. Ahora vivo muy unido a Él, pero es que cuando muera lo veré personalmente, cara a cara, no ya como en un espejo. Es admirable ver las expresiones que tiene San Pablo, que denotan el amor inconmensurable de un corazón convertido de verdad. Yo soy el pan de vida, nos dice hoy Jesús a nosotros. El mismo que a Pablo lo transformó y le dio una potencia increíble para anunciarlo, es el mismo que nosotros vamos a recibir dentro de unos momentos en la comunión. Es el mismo que puede darnos la alegría de vivir, el sentido de nuestra existencia, la fuerza para soportar lo que nos venga, la fuerza para combatir nuestras debilidades. Sin Él no podemos hacer nada. Con Él lo podemos todo. Elevemos nuestras súplicas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por la Iglesia, para que por medio de los sacramentos que Jesús le ha entregado siga aumentando el número y la calidad de los hijos de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que, convertido primero su corazón, puedan convertir con su testimonio a los demás, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los gobiernos de todo el mundo, para que busquen en Dios la solución a los graves problemas que nos aquejan, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que persiguen y desprecian a la Iglesia de Cristo, para que, como Saulo, descubran que están en contra del único que les puede salvar y se conviertan ellos también, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que la contemplación de Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, les aporte alegría y esperanza, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todos nosotros, que nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, para que con su ayuda alcancemos un día la vida eterna, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Señor, que alimentaste al pueblo de Israel con el maná en el desierto, danos ahora el pan que nos hace habitar en Jesús y nos concederá la resurrección futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan Bautista y Ramona, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos de todo corazón la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Reina del cielo.